Hola amigos de YouTube, hoy quiero parar los vídeos que estábamos haciendo de nuestro viaje a Vietnam, de manera que, primero para enseñaros de que estamos en el barco, ya estamos bien, y que el último vídeo que subimos de Vietnam era uno que os dejo la etiqueta por aquí arriba, en el cual os presentábamos nuestra moto vietnamita. Este vídeo concretamente va sobre el aislamiento que estamos haciendo nosotros en el barco, o sea, lo que viene siendo la cuarentena en el barco. Es muy parecido a lo que tenemos, a lo que tenéis todos en casa. Lo único que pasa es que nosotros ayer justamente nos han prohibido la entrada en los puertos griegos. Nosotros estamos fondeados en una bahía, en la isla de Poros, y ahora mismo no tenemos la posibilidad de ir a puerto. Y de esto quería hablar especialmente para los navegantes. Si tenéis pensado venir aquí, tener en cuenta que los barcos deben estar absolutamente preparados para largas travesías y para largas estancias a bordo. Esto quiere decir que deben tener una buena estiba de agua, buena estiba de combustible por si acaso tenéis que poner el motor en marcha, ya sea para huir del lugar, para salir del país, como ya sea para tener agua caliente, cargar baterías y demás. Asimismo, también deberéis tener congelador y una serie de cosas que solo los barcos que están preparados para grandes travesías los van a tener. En ningún caso, si la estancia en el fondeo se va a prolongar durante 2-3 semanas, os aconsejo venir con un barco o viajar con un barco ahora mismo, porque realmente vais a tener muchos problemas. Para nosotros especialmente no hay mucha diferencia entre lo que hacemos normalmente cuando vivimos en el barco a cuando estamos navegando, porque nosotros no vamos mucho a puerto. Concretamente en 6-7 meses que pasamos navegando vamos a puerto 5, 6, 8 veces a coger agua, o porque son gratuitos, si no, no vamos a puerto nunca. De manera que para nosotros no hay mucha diferencia. Al contrario de la gente que estáis en casa, que tenéis Netflix, tenéis banda ancha, tenéis internet por un tubo y todas las comodidades que se pueden tener en una casa, os aseguro que en los barcos no es así. Veo muchas cosas en Facebook, la gente está medio volviéndose loca porque está en casa. Hay sitios mucho más pequeños que una casa. Y con respecto a la policía del puerto, tengo que decir que una vez que nosotros pusimos el barco en el agua, nos dirigimos a la autoridad portuaria, a la policía del puerto, y les dijimos que estábamos en el agua y que pretendíamos empezar nuestra temporada de navegación. A lo que nos dijeron que en principio no había ningún problema, que teníamos los papeles en regla y que nos podíamos ir cuando quisiéramos. Al día siguiente han puesto esto de que no se puede entrar en puerto. Entonces ahora mismo no sabemos exactamente si nos podemos ir a otros sitios y mantenernos fondeados, o debemos de quedarnos aquí sin bajar a tierra, o bajando a tierra solamente para lo absolutamente imprescindible. Lo que está claro es que ni ellos saben exactamente cómo deben actuar. Entonces, como no lo saben ellos, no nos lo dicen a nosotros, y entonces es todo como... Os voy a dejar una foto por aquí. Os voy a dejar una foto del parte meteo que tenemos ahora aquí, entre 40 y 50 nudos de viento. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí con este cerramiento estupendo y lo único que veis es el fondo como corre. Os puedo asegurar que entre 35 y 50 nudos de viento las rachas, bueno, está divertido estar a bordo. Continuamos. También lo que quiero decir es que no entiendo la gente que tanto en Italia como en España como en Francia están en la calle. O sea, estoy viendo continuamente por Facebook gente paseando, gente que sale, gente que está de vacaciones, gente que se va a la costa, a la casa de la montaña, a la casa de la playa, y no doy crédito. O sea, estoy absolutamente avergonzado de que seamos así.
de cómo es posible que la gente no tenga el más mínimo conocimiento y el más mínimo la más mínima consideración con respecto a los demás. Si esto sabemos que se contagia tantísimo y que es tan peligrosísimo, no sé cómo la gente no se queda en casa. Y luego no entiendo que las multas sean tan pequeñas. O sea, si te saltas un semáforo o te has fumado un porro y te pillan, te ponen una multa descojonante. Y no entiendo cómo esto, que es muchísimo más grave, te ponen una multa de 500 euros. Deberían ponerte una pena de prisión y así la gente seguramente sí que iba a estar en casa tranquila y encerrada. De esta se cae la cámara. Bueno, no os lo he dicho, pero os lo digo ahora. Si queréis estar informados de los vídeos que vamos subiendo, suscribiros aquí, campanita, tin tin. Tenemos amigos franceses, tenemos amigos españoles, brasileños, argentinos, que tienen sus barcos aquí fuera y de alguna manera nosotros somos los primeros que hemos puesto el barco en el agua y nos estáis pidiendo que os digamos cómo están las cosas aquí. Y las cosas aquí es que están realmente mal. Primero, no podéis llegar por el aeropuerto. Los aeropuertos y los puertos están cerrados. Solo funcionan los ferries locales que van de isla en isla o de Pireo a las islas, o aquí el ferry que cruza de Poros a Galatas. Muy poco transporte. Si no podéis venir en avión ni en barco, los más valientes a lo mejor podéis coger un coche y plantaros en vuestro barco. Pero también os podéis encontrar de que lleguéis al barco y no os lo pongan en el agua, con lo cual tendréis que vivir en el barco o... La cosa, la verdad es que no está nada clara con respecto a lo de los barcos. La gente que nos llamáis para ver si venís y si podéis empezar la temporada, tengo que deciros a todos que no vengáis. No vengáis porque no está claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y ni siquiera la policía lo sabe. De hecho, fuimos el otro día con el TIPA apagado y nos miraron raro como diciendo, ¿para qué pagáis el TIPA si no podéis navegar? Y, en fin, una serie de cosas que no están nada claras, ni por parte de ellos ni por parte de nosotros. Ellos no se explican muy bien, seguramente porque no lo saben, y nosotros pues no lo sabemos porque ellos no nos lo dicen. En cualquier caso, si ponéis el barco en el agua, conseguís de alguna manera que el barco esté en el agua, mucho cuidado con cambiaros de países. Y tener bien claro que en cualquier momento os pueden pedir la documentación de cómo y de cuándo habéis entrado en el país, para saber si habéis entrado ilegalmente o si con la prohibición os habéis saltado varios países para llegar aquí o para volver a España o cuál. No se saben bien cuáles pueden ser las sanciones de esto, pero seguramente van a ser gordas. Y bueno, a los amigos y a la familia decirles que estamos bien, a los demás, a los 150 suscriptores que ya somos, vamos creciendo poco a poco. Muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.